El día de hoy vamos a hablar sobre la genética viral. ¿Qué es genética? Es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. ¿Qué es el gen? Es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. ¿Qué es el genoma? Es el conjunto completo de ADN en un organismo. En los seres humanos, casi cada célula contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Introducción a la terminología. Para comenzar, necesitaremos familiarizarnos con algunos términos utilizados en forma arbitraria en la descripción de diferencias entre virus. Genotipo. Es aquella información genética definida por las secuencias de ácido nucleico, que comprende tanto las regiones que se expresan en forma de ARN y proteínas, como las regiones regulatorias. Fenotipo es aquella característica observable producto de la expresión del genotipo. En cuanto a los términos de cepa, tipo, variante y mutante, se usan extensa e indiscriminadamente para denominar a virus que difieren de alguna manera heredable de un virus parenteral o wild type. Los genetistas moleculares le asignan el nombre de wild type a un virus generalmente cultivado en laboratorio, del que se obtuvieron mutantes que se comparan al wild type como referencia. En función de su uso habitual, se pueden asociar significados particulares a los otros términos mencionados anteriormente. Así como cepa, es utilizado para designar distintos wild type y mutantes caracterizados del mismo virus. Tipo se convirtió en sinónimo de serotipo, definido por neutralización cruzada de la infectividad, es decir, un mismo serotipo incluye varias cepas. Y variante se utiliza para indicar que un virus es genotípicamente diferente del tipo silvestres. Bases moleculares de los cambios en los genomas. Los virus se reproducen con ayuda de las células a las que infectan, para generar nuevas copias de sí mismo. En este proceso, es esencial que la progenie de partículas virales reciba una copia fiel del ácido nucleico paterno. Además, los procesos de replicación de los ácidos nucleicos son bastante elaborados y la copia de la secuencia nucleotídica es extraordinariamente fiel, aunque de vez en cuando se puede deslizar algún error. En términos generales, las variaciones de los genomas ocurren por dos mecanismos, que cambian la secuencia de los ácidos nucleicos, de manera que al menos algunos miembros de la progenie no resultan idénticos a sus progenitores. Mutación y recombinación. En el caso de los virus, en los que el genoma se encuentran repartidos en varias moléculas de ADN o ARN, la variación también puede ocurrir por reordenamiento de los juegos de moléculas. Las mutaciones basadas en la sustitución de bases se pueden clasificar en transición y transversión. La transición se da por la sustitución de una base púrica por otra base igualmente púrica, como por ejemplo entre adenina o guanina, o una base pirimidínica por otra base pirimidínica, como por ejemplo citosina-timina. La transversión se da cuando existe una sustitución de una base púrica por una base de pirimidina o viceversa. Inserciones y deleciones. La inserción no es más que la adición de uno o más pares de base de nucleótido en una secuencia de ADN, e incluso puede existir la inserción de una sección completa de cromosoma en otro cromosoma, mientras que la deleción es una mutación en la que una parte de un cromosoma o una secuencia de ADN queda fuera o se elimina durante la replicación del ADN. Mutaciones espontáneas e inducidas. Las mutaciones espontáneas se producen de forma natural o normal en los individuos, y entre las causas principales de estas mutaciones tenemos a los errores durante la replicación del ADN, las lesiones o daños fortuitos del ADN y la movilización en el genoma de los elementos genéticos transponibles, mientras que las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a mutágenos químicos o biológicos o incluso a las radiaciones.
Entre los otros tipos de mutaciones vamos a tener a las mutaciones letales que provocan cambio en la secuencia nucleotídica, a las letales condicionales que pueden propagarse en condiciones permisivas, a las sensibles a la temperatura que se inactivan a altas temperaturas, a las sensibles al frío que se inactivan a bajas temperaturas, a las de rango de Huespe que se crecen en un solo tipo de célula, a las resistentes a drogas que interaccionan entre la droga y la molécula viral y a las de escape de neutralización que provocan cambio en las proteínas externas del virión. Las interacciones genéticas entre los virus. Cuando hablamos de recombinación, esta va a corresponder al intercambio de información genética de una célula infectada simultáneamente con dos virus distintos por interacción directa de sus genomas. Aquí la recombinación puede ser tanto una recombinación intramolecular como una homóloga. En el caso de los virus a-DNA, la recombinación ocurre aquí según el modelo de corte y reunión. Mientras tanto, en los virus a-RNA, las evidencias experimentales apoyan el mecanismo de selección de copia, en el que la RNA polimerasa va a saltar de un molde a otro, generando de esta manera una molécula del genoma en la que una parte resulta de copia, el RNA molde de uno de los virus parenterales y otra parte del otro. Algo muy importante aquí que la recombinación en el hospedadero infectado con dos variantes de un virus puede producir virus con una patogenicidad alterada. Reasociación de segmentos genómicos. Aquí en los genomas no segmentados la frecuencia de combinación va a depender de la distancia de los marcadores genéticos sobre su cromosoma. Entonces, en el caso de que los virus con genomas segmentados, dado un par de marcadores, aquí la frecuencia de recombinación va a ser alta en segmentos distintos y va a ser muy baja en marcadores sobre el mismo segmento. En cambio, en cuanto a la complementación, se refiere a la interacción de los productos génicos virales en la célula infectada con dos virus o ambos en los cuales pueden ser defectuosos. En este caso va a tener como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo, en este caso, condiciones en las cuales no ocurriría una replicación en forma ordinaria. El cáncer. El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Aquí van a participar los genes de la carcinogénesis, que pueden ser de dos tipos, tanto pronto-oncogenes como genes oncosupresores. Etapas y características en el cáncer. El cáncer va a ir desde la formación del tumor benigno, pasando por una progresión in situ y terminando en lo que sería la invasión y aparición de metástasis o tumores malignos. Tumor benigno. El término benigno implica que generalmente es una afección autolimitada y no progresiva, y en términos generales no implica una amenaza grave para la salud. El cáncer in situ es el carcinoma que no ha roto la capa basal y que por ello no se ha extendido. El concepto tiene un interés especial ya que se considera que los cánceres in situ son susceptibles de ser curados con una simple extirpación tumoral. La etapa que define y caracteriza el cáncer es su progresión o propagación tumoral. Puede dividirse en varias subetapas, escape celular o invasividad. Aquí la célula cancerígena pierde su adhesión y también van a actuar enzimas proteolíticas destruyendo la matriz extracelular, por lo tanto va a invadir otros tejidos. En la vascularización o angiogénesis van a crear nuevos red de capilares para poder nutrir a la célula cancerígena y de esta forma puede favorecer la migración de células cancerosas al torrente sanguíneo y la formación del tumor secundario o metástasis, que es mediante la invasión o diseminación celular. En cuanto a la mutación de proto-oncogenes, un oncogen es la forma mutada de un gen normal, que va a causar cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína expresada por el gen. Hay varios tipos de proto-oncogenes, estos van a ser factores estimuladores del crecimiento celular, asimismo receptores, proteínas citoplasmáticas, factores de transcripción y proteínas responsables de la activación del ciclo celular. En la mutación de genes oncosupresores, estos van a causar cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la forma normal. En los tipos de proto-oncogenes, estos van a ser factores y receptores inhibidores del crecimiento celular, asimismo proteínas citoplasmáticas que van a intervenir en la transducción de señales, factores de transcripción y proteínas que van a frenar este crecimiento celular o incluso van a producir apoptosis.